hemos estado tratando el papel preponderante de lo que es la ley moral, no la ley ceremonial ni la ley civil. El papel preponderante en la vida del cristiano, su rol en cuanto al cristianismo. Entonces ya habíamos nosotros tratado dentro de esto, inicié desde el versículo 14, porque en una oportunidad, no sé si ustedes lo recuerdan, estuve enseñando sobre las características estas que nos muestra Jesús de un verdadero cristianismo, que son las bienaventuranzas. Y en este tiempo, pues siento y creo que así es, fui guiado por Dios, de tal manera que entonces comencé desde el versículo 14, hablando sobre que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, lo dicho de Jesús frente a lo que es el evangelio, lo que él venía a traer y con respecto a la ley moral. Dice, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino he venido para cumplir. De igual manera estuvimos tratando entonces el papel de la ley moral en nuestras vidas, pero mis hermanos estuvimos también considerando que existen mandamientos pequeños o mandamientos grandes, o mandamientos más importantes que otros, pero por el hecho que sean más importantes que otros, no dejan de ser aquellos que son menos importantes, relevantes en nuestro caminar con Cristo. Ahora, en este día vamos entonces a continuar y como ustedes conocen, o al menos los hermanos que ya vienen a estos cultos, ustedes saben que yo no predico sino un mes y luego doy la oportunidad a los predicadores de la iglesia porque el único culto presencial que tenemos es este. Si tuviéramos un culto presencial los de semana, yo me dedicaría y la escuela dominical la tomaría solo para mí, porque eso es lo que hacen todos los pastores en las diferentes iglesias. Pero yo tengo que considerar, mis hermanos, que también Dios ha llamado a otros y como tal, pues que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Entonces, mis hermanos, voy a hablar, para terminar en esto, voy a hablar de 2 puntos y cerraré el círculo de todo lo que hemos estado hablando, porque vamos a hablar de 2 ejemplos que da Cristo frente de cómo se interpreta la ley. Y vamos a hablar de uno de los mandamientos que no lo vamos a leer aquí. No lo vamos a leer aquí, pero es el mandamiento que lo encierra todo lo concerniente a lo que es la ley de Dios. Entonces, iniciemos hoy con Mateo, capítulo 5, del versículo 21, y vamos a estar observando o leyéndolo hasta el versículo 24. Y leo para todos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y dice, oíste, esa frase es importante que la tomes en cuenta. Jesús ha dicho, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Saltamos al versículo 27 y 28. Y nos dice, oíste que fue dicho. Nuevamente, si tú observas, una vez más, Jesús está utilizando esa frase. Oíste que fue dicho.
no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, mis amados hermanos, que Dios nos bendiga por su palabra. Ahora, para poder entrar en materia, debemos ubicarnos lo que Jesús viene enseñando antes de lo que hemos leído. Y solo voy a tomar una parte que es muy importante. Y es que Jesús ha venido manifestando un detalle y lo estuvimos desglosando aquí, que entre los mandamientos más importantes y lo más pequeño, pues es necesario hacer lo más importante sin dejar de hacer lo más pequeño, porque los más pequeños califican la veracidad del cumplimiento que hagamos al mandamiento más importante. Pero hay algo más que quiero decirte. Jesús esto lo está haciendo también por una razón, y es la manera cómo los rabinos han interpretado y cómo están aplicando el pueblo judío. Está aplicando la interpretación que los rabinos están dando con respecto a lo que es la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos, mis amados hermanos, en primera instancia, cuando leemos, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano, etcétera, etcétera. A primera instancia, cuando se desconoce el contexto histórico que conduce a la razón de Jesús para hablar de esta manera, tal parece que Jesús estuviera trayendo una nueva ley. ¿No le parece a usted cuando lo lee? O sea, apartando el contexto histórico, parece que Jesús estuviera trayendo una nueva ley moral, que fue lo que ya nosotros hablamos. Cuando Él dijo, quien guarda mis mandamientos me amará, no estaba hablando, sino de los 10 mandamientos. Estaba hablando precisamente, hermanos, de la ley moral. Y eso es lo que nosotros podíamos observar al desconocer el contexto histórico. Pero hay algo que es necesario que lo observemos y que es único precisamente en el Sermón del Monte. Ya lo leímos en el versículo 21. De igual manera lo leímos en el versículo 27. Oíste que fue dicho. Pero si seguimos más adelante, encontramos que en el versículo 38 Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Si seguimos más adelante, en el versículo 33 Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, estamos observando que hay 4 veces que Jesús está empleando esa frase, oíste que fue dicho. Ahora, esto es algo inusual en las predicaciones de Jesús, en las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús, cuando se va a referir a algo que ya está escrito en el Antiguo Testamento, algunas veces dice, ¿cómo leíste? O dice, ¿cómo está escrito? Pero esa frase no la usa Jesús. Y cuando se refiere a Moisés, él va, digamos, en la parte del divorcio, él dice, Moisés os dio esto. Entonces, esto es inusual. ¿Qué está pasando aquí? Cuando él dice, oíste que fue dicho, en otras palabras está diciendo, esto es lo que los rabinos les han enseñado. Esta es la interpretación que han hecho del mandamiento y ustedes han venido siguiendo
por respeto a ellos o cualquier otra cosa, lo que ellos le han enseñado. ¿Y qué le han enseñado? Entonces vamos a observar que ciertamente hay hasta cierto punto, hay errores en esa interpretación. Porque dice, y cualquiera que matare, no es cierto que el mandamiento dice, el sexto mandamiento dice, no matarás. ¿Cierto? Entonces dice, y cualquiera que matare, pero ahora se añade algo al mandamiento. Aunque lo que se está añadiendo no es un invento, pero ya no es parte de la ley moral, es parte de la ley civil. Y dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí, es ciertamente la ley civil decía que al asesino había que matarlo también. Había que lapidarlo, había que apedrearlo hasta que muriera. Eso lo decía. Pero entonces, ¿qué sucede frente a esto? Y hay otra verdad que necesito comentársela. Los rabinos y los fariseos tenían por costumbre rebajar el estándar del mandamiento. En lo que ellos no podían cumplir, lo rebajaban. Y decían hasta aquí. Si ustedes observaron cuando estudiamos Mateo 23, ellos pensaban que porque daban los diezmos, entonces ya con eso estaban cumpliendo la justicia, la misericordia y la fe. Y de esa manera, hermanos, estaban rebajando el mandamiento para no obedecer a Dios más allá, o sea, en lo que Dios espera o esperaba de ellos que obedecieran. Ellos siempre estaban dispuestos a rebajar el mandamiento. Ahora, ¿en qué manera lo estaban rebajando? Jesús dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, insensato, quedará expuesto al infierno de fuego. Lo primero de esta interpretación es lo siguiente. La palabra necio en sí mismo no es pecaminosa. Jesús la empleó en muchas ocasiones. Voy a mencionarle una ocasión por razones del tiempo, pero nosotros encontramos, por ejemplo, había un problema también de interpretación y ellos decían, si alguno jura por el altar, no hay problema, se lo digo en mis palabras, pero si jura por la ofrenda, pues está obligado a cumplir. Mire cómo va. Entonces Jesús le dice, ciegos y necios. Pues ¿qué es más importante, el altar o la ofrenda? El altar, que es el que santifica la ofrenda. Está utilizando la palabra necio. Si nosotros observamos al apóstol Pablo cuando les escribe a los Gálatas, le dice, necios, habéis comenzado por el Espíritu y queréis terminar en la carne. Entonces, ¿estaba pecando Jesús o estaba pecando Pablo? No. Aquí está lo que los rabinos no querían. Porque para ellos el pecado se limitaba al hecho de asesinar a otro. Pero odiar a otro, no, tú puedes odiarlo, tranquilo que no estás pecando. ¿Sí me estoy dando a comprender? Tú puedes andar con amargura contra otro, pero no tienes ningún problema. Jesús le está diciendo, tan asesino es el que mata como el que odia.
ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, el que acribilló o le dio balas, o aquel que guarda en su corazón, es un asesino. Entonces, estamos observando un detalle de las palabras. El problema no es la palabra. Y escuche, porque aquí es donde está el pecado. En la actitud y en la condición del corazón. En la actitud. Jesús la dijo. Pablo la dijo. El pecado está en la actitud y en la condición del corazón. Cuando yo le digo necio, pero se lo digo porque lo odio. No sé si me estoy dando a entender eso. Ahí radica el problema. Para Dios, eso es una mentalidad asesina. Aunque no haya llevado a la máxima expresión de la ira, que sería quitarle la vida. Vamos entonces a confirmarlo eso a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a ver cuál es el problema, por qué Dios no quiere que matemos al prójimo. Sé que existen algunas cosas, pero no es el momento, no es la línea que estamos llevando. Estamos llevando a aquel que lo hace por odio, pero sí se suscitan ciertas cosas, el que mata en defensa personal, el que en un momento está en la guerra y así sucesivamente. Pero vamos a aquel que mata con alevosía, con premeditación. Eso es lo que nosotros vamos a observar. Y en ese aspecto, porque yo le digo, es que tenemos que entenderlo. Le hago una pregunta, hermano. Si yo mato una vaca para comerme, la estoy pegando. Entonces, ¿a dónde meto ese mandamiento? Si dice, no matarás. Lo que pasa es que yo la estoy matando para alimentarme. Pero aquí lo estoy matando es por el odio. Es algo diferente. Entonces, vamos a observar las razones por las cuales el Señor prohíbe ese tipo de esa forma de matar. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 9, versículo 6, escucha lo que nos dice la Biblia. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Y la razón que nos muestra la prohibición del matar es porque dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Porque estás matando a alguien que es imagen de Dios como si mataras un animal. ¿Sí me doy a entender en esa parte? Ahí es donde está el problema. Porque has pasado por alto. Oh, perdone que esté hablando así, porque el que mató pasó por alto la imagen de Dios. Entonces, tenemos que el problema es la imagen de Dios. Puedes matar a un animal, pero es la imagen. Ahora, vamos a corroborarlo en algo que no es netamente un crimen, o sea, literalmente, pero que sí espiritualmente lo es. Cuando vamos a Santiago y leemos en Santiago, en el capítulo 3 de Santiago, los versículos del 9 al 10, escucha lo que dice. Hablando de la lengua, nos dice Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella, escucha, con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella alabamos a Dios y todas estas cosas. Y a veces somos inconscientes de esas cosas. Que está fluyendo de nuestros labios algo para Dios. Y mira lo que dice. Y con ellas maldecimos. Y creo que ya ustedes saben lo que es maldecir, desear mal. Y eso es algo que se hace con odio.
y con ella maldecimos a los hombres. ¿En dónde está el mal? Dice que están hechos a la semejanza de Dios. No estás tomando en cuenta. Ahora, voy a aclararles algo. Porque Jesús utiliza la frase hermano. Pero tomemos en cuenta que Jesús está hablando a judíos en ese momento. Y los judíos se trataban como hermanos. Pero esto no es solamente para judíos ni solamente en la iglesia. Esto es general. Esto es general. No solamente esto de matar es en cierto campo. No, esto es totalmente general. Ahora, mis amados hermanos, ustedes me preguntarán, bueno, hermano, ¿y es que acaso es pecado enojarse? Pues yo quiero decirle que no. No es pecado enojarse porque el enojo revela la imagen de Dios en tu vida. ¿De qué manera nosotros podemos entender que revela la imagen de Dios? Mi pregunta es, ¿será que Dios no se enoja? Y yo quiero que ustedes tomen en cuenta eso, porque es que hay cosas que a mí me gustaría comentarles a ustedes dentro de los estudios bíblicos. Pero es que para ustedes o digamos para algunos, es imposible que ese Dios de amor esté airado todos los días contra el impío. Es imposible que ese Dios que es tan amoroso y tan bueno y tan no sé qué y tan estas cosas. Mi hermano, Dios, propiamente, no solamente en el día de juicio, en este tiempo, dice, la ira de Dios se revela contra toda la impiedad de los hombres. Entonces parece, bueno, y ese Dios de amor, ay, no, ese no es el Dios mío, ese es problema suyo, pero eso es lo que la Biblia dice. Vamos a mostrar una escena. Los israelitas estaban como que aburridos de comer el maná. Y el detalle no fue, ay, Dios mío, por favor, regálanos algo, danos un poquito, algo diferente, sino que se rebelan contra Dios. Se rebelan contra su autoridad. Lo hacen sin reconocer contra quién se está dirigiendo. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios le dice, bueno, tranquilo. Ahí les envío las codornices. Pero la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Que juntamente con las codornices Dios les dio una plaga. Pero ese no es un Dios de amor. Ay, él no puede comprender que ellos también querían comer carne. Y, hermano, ese es Dios. Ese es Dios. Dice la Biblia que no estaba la carne en la boca y ellos la estaban vomitando. Eso fue algo terrible para la vida de esta gente. Ahora, encontramos a Jesús. Jesús, ¿ustedes creen que cuando Jesús le dice a los fariseos, sepulcro blanqueado, le decían, ay, sepulcro blanqueado? No, estaba enojado. Estaba enojado. Cuando le decía todas estas cosas, sí, estaba enojado Jesús. Lo mismo cuando sacó a la gente, a los cambistas del templo. Estaba enojado. Entonces, el enojarnos no es pecado. Bien nos enseña las Sagradas Escrituras, y sé que está en Efesios, solo que no recuerdo, sé que es Efesios 6, no recuerdo si es 4, algo así. Pero de todas maneras nos dice la Escritura, airaos, ¿cierto? No nos cohíbe, nos dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo pecáis? No se ponga
el sol sobre vuestro enojo. Si no tratas con eso, estás pecando. Si permites que el odio y la amargura llegue al corazón, estás pecando. Ahora, yo quiero comprobarles a ustedes y que ustedes juzguen. Escuche, yo voy a colocar un ejemplo, pero este ejemplo le agradezco, no me malinterpreten ni me enreden en asuntos políticos. Ustedes saben que Miguel Uribe, el candidato presidencial, sufrió un atentado y hasta el día de hoy, está luchando por su vida. Miguel Uribe era opositor del gobierno. Y cuando uno va a las redes, oye, yo me impresiono. La gente diciendo, ese es el mismo paro que hizo Trump. Y hablan tantas cosas. Y una vez les escribí, me enojé. Y yo le dije, oye, pero tengan consideración del dolor de una esposa. Tengan consideración del dolor. Está bien que ustedes controversien políticamente, pero no hagan eso, no hagan eso. Hermano, tanto el odio que ya por ahí sacaron una cuestión para que pierda la investidura cuando todavía ni se ha muerto. Mira estas cosas. Y lo que estamos viendo es lo que el odio produce. El odio no le importa si se muere la mamá, si se muere el papá, si se mueren los hijos, si se muere quizá. Entonces me hago una pregunta, ¿es o no es una mente asesina? Es una mente asesina. Entonces, lo que quiero que ustedes observen en medio de esto, y es el error de los rabinos, ellos interpretaban la letra de la ley y desconocían el espíritu de la ley. Ellos solamente interpretaban lo literal, pero no llegaban más allá. Ayer me impresioné, una madre, y perdone decir estas cosas, pero yo estoy seguro que eso tiene que ir por ahí. Creo que era de Risaralda. Mató a su hija a punta puñalada de 3 años. Y estoy casi seguro que es por el odio con el papá. Entonces, ¿en dónde está el problema? En el odio. Allí surge. Es el origen. Es el origen del mal. Y es la manera como el mandamiento nos ayuda. Nos ayuda para que en un momento nos detengamos y dejemos de ser irracionales y miremos las cosas como Dios las mira. Pero tomen en cuenta la letra de la ley y el espíritu de la ley. Ahora vamos a observar, hermano, la otra parte que es con respecto al adulterio. Y seguimos en ese orden de ideas. Rebajaban el mandamiento porque ellos querían llegar a eso. Entonces ellos dicen, no cometerás. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Se basaban en la letra de la ley, pero no en el espíritu de la ley. Para poder comprender esto, vamos a trasladarlo a nuestros días. Según un rabino,
El único pecado del adulterio era el acto sexual de un hombre casado o de una mujer casada, etcétera, etcétera. Pero para ellos ver pornografía no era pecado. Porque él no estaba en el lecho. Él solo la estaba viendo. Te la estoy trasladando. Ustedes me dirán, no, pero en esa época, sí, yo sé, en esa época no lo había. Pero también había sus perversiones. También había sus perversiones. Y cualquier otro tipo. Hermano, sería pecado. Esto es tan importante entenderlo. En una oportunidad, una persona, un líder espiritual, supe yo que tenía un problema. Y era un líder y tenía un problema sexual. A su vez era mi amigo. Ya él se murió, era mi amigo. Pues yo fui, no a confrontarlo, aunque sí hubo una confrontación, pero mi interés no era la confrontación, mi interés era ayudar. A decir qué pasaba, a saber qué pasaba y poder animarlo a seguir adelante. Me sorprende que me dijo, no hermano, yo no llegué a la cama, yo lo único que hice fue besarla. Y este hombre, ¿qué? ¿Adulteraste? 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 Son estas cosas, mi hermano. La manera como el mandamiento nos está ayudando. Dice la palabra que cualquiera que mira una mujer para codiciarla. Entonces, ¿en dónde está el pecado? No está en mirarla. El pecado está en la actitud y en la posición del corazón. Puede que el mirarla sea una tentación, pero la tentación no es pecado. Pero no es pecado que alguien se admire de la belleza, digamos en el caso del hombre, de una mujer. Pero escúchame lo que voy a decirle. Hace tiempo yo enseñé porque yo escuché estas cosas. Y uno, como sabe que quien las dijo, una persona seria y todos estos detalles. Y él decía, los hombres tienen un gran problema porque la excitación del hombre es por la vista, pero por la mujer es el tacto y el oído. Y yo enseñé eso. Hasta que un día, una compañera con la que yo trabajaba, la escuché hablando con la aseadora acerca de otro trabajador. Y ella lo expresaba. Ay, estoy tan enamorada. Y era casada. Sí, yo dije, esto no es por el tacto. Esto no es por el oído. Yo tenía un amiguito, un joven, y estábamos en un lugar. Y habían otras jóvenes. Y esa muchacha, de que lo vio, se alborotó. Y llegó y se le puso al frente y puso... Ya ustedes saben qué quiero decir. Entonces, no es el tacto, no es el oído, también les entra por los ojos. Yo los he escuchado hablando, ay, mira ese papito. Y ahí ya ustedes saben lo que más sigue. Entonces, mi hermana, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que entender es que hay algo por donde entra el pecado, los ojos. Yo le hago una pregunta. Si usted está en la puerta de su casa y ve venir un ratón, ¿qué hace usted? Hermano, y si es un ratón que a la hora de la verdad el daño es mínimo frente a lo que le hará el pecado, hombres y mujeres, el mandamiento nos ordena cuidar nuestros ojos.
cuidar lo que vemos. Decía mi pastor cuando viajó a España, él estaba en un restaurante y de pronto miró así y dice, y había una gitana que con esa mirada me devoraba. Y dice, él dice, pero yo creo que fue el mismo Dios. Él dijo, si la miro por segunda vez, seré hombre muerto. Y no la volvió a mirar. No la volvió a mirar. Hay hermanos que eso es solamente entre los jóvenes, hermano. Una vez había una reunión y había un pastor que era viejito. Y le dijeron, ay, dice el otro, cuánto desearía yo estar como este pastor que ya a esta edad no tiene tentación. Y él le dijo que no tiene. El diablo no respeta a nadie, hermano. Entonces hay que cuidar los ojos. Hay que cuidar los ojos. Pero quiero decir algo con mucho amor. Yo aprendí un dicho y precisamente en esta ciudad. Alguien una vez me dijo, no es ladrón solamente el que se mete a robar en la casa, sino el que presta la escalera. Yo me decía, bueno, pero si la casa es de un solo piso. Entonces yo cambio ese y digo, no es ladrón el que entró en la casa, sino el que se quedó en la calle mirando a ver si venía alguien y dice, hace un chip. Estamos son ladrones. Mi hermano, tan adúltero es. Porque sí es cierto. Algunas mujeres dicen, ¿qué culpa tengo yo de la perversidad de ese hombre? Tiene razón. Pero mi hermano, la Escritura nos enseña en 1 Timoteo 2:9, escuche esto, yo le voy, pero ser entendido, dice, que debemos vestir con pudor y con modestia. Yo no estoy hablando en contra del pantalón, ni de la pintura, ni del arete, yo no estoy hablando en contra de eso. Lo que estoy hablando es que si verdaderamente yo soy de Cristo, yo tengo que entender que la Biblia dice que yo soy el templo del Espíritu Santo y mi cuerpo no es para la iniquidad, sino para el Señor. Yo tengo que entender esas cosas. Y como tal, no puedo servir de tropiezo. Espero haber sido entendido. Y ya dentro de lo último que quiero tratar, no estoy diciendo que voy a terminar, sino el último punto, porque van a decir, ay, que él dijo que ya, y fíjate, y lleva. No, estoy diciendo el último punto. Cuando yo le diga, esta es la conclusión, ya usted sabe que ya sí, voy a terminar. Pero ya que hemos visto y hemos podido observar que no debemos interpretar la ley por la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, que es la extensión del mandamiento, hasta dónde abarca, para entonces saber si estamos, ya que el pecado es la transgresión de la ley, de acuerdo a Juan. Mis amados hermanos, el primer mandamiento de la ley de Dios es el eje central de todos los mandamientos. Voy a explicárselo de esta manera. Ustedes han leído a Gálatas y ustedes encontrarán, hablando del fruto del Espíritu Santo, Gálatas no dice los frutos del Espíritu, no. Él dice el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Y ahí parte. Entonces nos sigue hablando de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio. Y es el amor manifiesto en el gozo, en la paz. Pero es uno solo. Es uno solo el amor.
El primer mandamiento de la ley de Dios es este: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sigue el segundo, que tiene que ver con la idolatría. Son similares. Escúchame. Cuando leemos eso, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué se viene a nuestra mente? Bueno, los antiguos podían entender Baal, Acera, todos esos detalles. En nuestros días podíamos entender la Virgen del Carmen, la Virgen, pero yo le hago una pregunta, mi hermano. ¿Ha leído más allá las Escrituras y ha observado? Por ejemplo, Pablo nos dice en Filipenses 3:19, dice, cuyo Dios es su propio vientre. Cuyo Dios es su propio vientre. Observe, aquí no está Baal, ni está la Virgen del Carmen, ni están estas cosas. ¿Sabe quién está ahí? Vamos a parafrasearlo. Cuyo Dios es el mismo. Y está hablando de gente que funge ser cristianos. Su Dios es el mismo. ¿Qué significa no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Sabe qué significa? ¿Cuál es el valor que tú le das a Dios? Eso te lo digo en pocas palabras. ¿Qué significa para ti Dios? ¿Cuál es tu respuesta hacia Dios? Entonces, mis amados hermanos, tenemos esa realidad. Entonces, ese es el primer mandamiento. Pero ahora, mis amados hermanos, no lo vamos a encontrar porque ya lo explicamos en una oportunidad que aunque explícitamente o literalmente no esté escrito ahí el versículo, implícitamente sí está. No vamos a encontrar. En el Nuevo Testamento no tendrás dioses ajenos delante de mí. No lo vamos a encontrar. Pero sí vamos a encontrar actitudes que muestran quién es el Dios de esa persona y quién está creando otro Dios que probablemente es el mismo, aunque no esté adorando imágenes ni está adorando estas cosas. Escúchame bien lo que dice Romanos 1:21 y manifiesta lo siguiente. Escucha esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En lo que es solo la letra nos conduce a pensar que esto es solo para el inconverso. Porque al leer el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptil. Ya estamos viendo ahí la idolatría, ¿cierto? Y entonces el creyente podrá decir, dice, por lo cual Dios los entregó una inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es hecho bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él es en contra de naturaleza. Entonces nosotros vemos allí por aquellos que cambiaron y se fueron a imágenes de hombres corruptibles y todas estas cosas. Y llegamos a concluir y decir, no, eso no es con los cristianos.
Pero yo le pregunto, ¿será que hay gente que va a una iglesia, pero no le da la honra debida a Dios? ¿Será gente que va a una iglesia y su Dios propiamente es el dinero? Por mencionar algo. O su Dios es el fútbol. O su Dios es la vanidad. O su Dios, mi amado hermano, son tantas fantasías. Pero sin embargo, llora cuando está cantando. Escúchame algo, mi hermano. Y esta es la importancia de conocer a Dios. Cuando no conocemos a Dios, tampoco conocemos al diablo, que es nuestro enemigo. Pero no solamente no conocemos al diablo, no conocemos al peor de nuestros enemigos. ¿Y sabe cuál es el peor de nuestros enemigos? Nosotros. Y ahí tenemos esos. Hermanos, nos inclinamos, no solamente al diablo. O sea, yo no quiero pasarlo por alto, pero quiero decirle que nosotros somos culpables de eso. Entonces, no le glorificaron como Dios. No son capaces. Usted no ha encontrado personas en una iglesia decir, es que yo adoro a Dios o yo sé de qué manera busco yo al Señor. Hermano, yo me pregunto, usted va a trabajar a una empresa y usted en esa empresa también dice lo mismo. No, yo voy a trabajar a mi manera y todo a mi manera, estilo Frank Sinatra, a mi manera. ¿Será que usted puede hacer eso? Mi pregunta, si no puede hacer eso, ¿podrá hacerlo usted ante el dueño de todo el universo? El dueño de su vida, el dueño de la vida eterna, el Dios que tiene todo bajo control. Es terrible. Pero dice la Escritura, no glorificaron a Dios. ¿Y qué sucedió? Se envanecieron en sus razonamientos, son dioses de sí mismos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Le pasó lo de Sansón. Sansón duró 20 años, Dios respaldándolo. Y él pecando. No todo está bien. No te das cuenta que yo, cojo los leones, lo esto, cojo una quijada de mula y mato a mí. Y Dios, ¿sabes por qué Dios lo respaldaba, hermano? No por él. No por él, por amor a su nombre. Porque sobre él se posó la unción de Dios. Pero Dios en su sabiduría lo dejó 20 años. Y él pecaba y, y Dios me respalda. Y pecaba, Dios me respalda. Hermano, no es a tu manera. Llegó un día que ya Dios, en su sabiduría, llegó Dios, desechas mi gracia, entra a mi justicia. Hermano, le sacaron los ojos, quedó siendo burla de todas estas cosas. Y Dios lo llamó para derrotar al pueblo filisteo. ¿Y sabe cómo termina? Dios, dame fuerza para vengarme. Ni siquiera sabía que Dios lo había llamado. Ni siquiera sabía. Qué triste. Morir sin cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Mis amados hermanos, entonces el mandamiento nos indica, ojo mi hermano, ojo, no es sabiduría no darle a Dios la honra ni darle a Dios las gracias.
Ahora, yo sé que gracia. Acabamos de orar, hermano, para darle gracias a Dios por el mes de julio. Que eso es una bendición, que cuando te levantes le des gracias a Dios por el nuevo día. Es una bendición que le demos gracias a Dios en la noche por el día que pasó. Es una bendición darle gracias a Dios por los alimentos, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle que darle gracias a Dios, mire, aprenda esto, mi hermano, aprenda esto. Nosotros no solo hablamos con la boca, nosotros hablamos con acciones, con actitudes. Y escúcheme bien, la boca miente, pero las acciones y las actitudes nunca mienten. Entonces, el vivir agradecido con Dios, hermano, es estar siempre presto para Dios. Es darle a Dios la honra, es darle a Dios la gloria, no a mi manera, sino como Él lo manda. Ay, pastor, pero es que tú sabes que yo estoy cansado, que estoy ocupado. Yo te hago una pregunta. Cuando Dios dijo, buscadme y viviré, ¿será que Dios no sabía que tú estabas cansado? Porque tú estabas... ¿Será que Dios no sabía? Lo sabe todo. El que busca, dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo corazón. Así es. ¿Y será que Dios no sabía que estabas ocupado? El problema no está ahí, el problema está allá. Cuando no conoces a Dios, ni conoces al diablo, ni nos conocemos a nosotros mismos, nos acomodamos y hacemos lo del fariseo. Ah, no, pero yo voy el domingo. Ah, no. Hermano, ojo con eso. Porque escúchame, y en esta parte ya sería lo penúltimo que quiero decir. Lo penúltimo es esto. La ira de Dios no se revela en el día del juicio solamente. ¿Cuándo se reveló la ira de Dios ahí? Dice, Dios los entregó. Eso es una frase porque a la hora de la verdad, mi hermano, lo que quiere decir fue, Dios los dejó en sus pecados. Hermano, dele gracias a Dios cuando usted va a un lugar y lo confrontan con Dios. O dele gracias a Dios cuando Dios pone al descubierto su pecado. Pero donde Dios se quede callado, ¿sabes por qué? Porque Dios lo está esperando al final del camino para mandarlo al infierno. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Mi hermano, a veces culpamos al diablo y culpamos al otro. El problema es nosotros, que no estamos buscando a Dios. Como Dios. Y muchas otras cosas. Ay, que yo, pero Dios no me oye. Hermano, el problema está en ti. El problema está en ti. Y ya lo último, que sería la conclusión de todos los mensajes que hemos venido dando sobre la ley, es lo siguiente. La ley no nos constriñe. Uno, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dos, porque nadie cumple perfectamente la ley. El único que la cumplió fue Cristo y la cumplió por nosotros. Pero hay algo que debes saber. La ley me estimula a obedecer a Dios. No sé si me di a comprender. Me estimula a obedecer. Voy a darles unos ejemplos para que ustedes. Son muchos que podía dar. Mi hermano, yo sé quién le pegó el COVID a mi hijo. Y es para que lo odiara. Pero mi hermano, yo oro por esa persona.
y no oro pidiendo mal, pidiendo bien. ¿Por qué? Porque, hermano, nos dice Dios en Tito. Ya le doy la cita, ya creo que alguien va a anotar. Pero nos dice Dios en creo que es Tito por allá 3:2, algo así. Pero de todas maneras Dios nos dice, a nadie difames, a nadie, inconverso o no. ¿Y qué significa difamar? Bueno, ya sabemos que si tú calumnias a una persona, la mataste, eres un asesino. La mataste. Pero ¿qué significa difamar? Decir la verdad para destruirla. ¿Sí me doy completo? Decir la verdad, pero para destruirla. Eso es difamar. ¿Cuánta gente, hermano? Tanto daño, tantos males, cosas en las cuales me enojo. Y estas cosas, ya sean en el aspecto espiritual, político, en lo que sea. Pero yo sé que si yo llego, Señor, como lo hice una vez había una señora y un padre con un hijo tan insoportable, hermano, los estaba matando. Y yo dije, Señor, quítale la vida a este hombre. Gracias a Dios, Dios lo salvó. Y después se murió. Pero eso no es la manera de orar a Dios. Dios sabía que yo estaba colocándome de juez y Dios no me ha puesto a mí por juez. Amén. Me ha puesto por restaurador de portillo. Así es. Aleluya. No me ha puesto a mí para ser juez de nadie. Incluso, yo sé que vivimos todas estas cosas, pero ¿qué nos enseña por allá Romanos 12? Dice, no os vengáis vosotros. Dejáis la venganza a Dios. Se lo voy a leer porque es muy importante esa cita. Ya nos falta un poco. Pero vamos a observar lo que la palabra de Dios nos enseña. Le comento Romanos 12. (19) dice. Escúchame lo que dice el Señor. Dice, Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no solamente me dice, no te vengues, sino que el versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, imagínate. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto agua de fuego, amontonarás sobre su cabeza. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Mi amado hermano, el mandamiento me enseñó a cómo mirar a mi prójimo. ¿Será que, hermano, no me da dolor ver a guerrilleros matando o al otro? Mi esposa está de testigo. Aquí en el Cauca mataron a 2 policías en un restaurante y entrevistan a la mamá. Y la mamá simplemente dice, mi hijo era bueno, era esto y buena esto. Y entrevistan a las 2 hermanas. Hermano, yo me caí de espalda porque ellas dijeron, ¿quiénes somos nosotros? Que Dios los perdone. Yo sé, mi hermano, que los hinchas del odio
son como los fanáticos políticos. Ellos pueden estar pasando necesidad y dicen, no, todo está bien. Y los hinchas del odio y de la amargura y estas cosas no aceptan eso. Pero el mandamiento, hermano, me estimula. El mandamiento me estimula. ¿Qué veo en televisión? Yo no es que estoy diciendo que no se vea televisión. Pero yo veo eso y, ay, no. Y que hay veces se le cuelan a uno porque ya estábamos viendo una película de un tsunami y había un científico que había descubierto dónde era el lugar que se estrellaba y este tsunami iba a estar, pero no sé por qué metieron al hijo, a la hija del esto y la metieron en unas prácticas que no tenían por qué meterla. Pero uno se cuida de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, mi hermano, el mandamiento, la ley no nos constriñe, pero la ley nos estimula a obedecer a Dios. Con esto terminé mi tiempo en eso. Vamos entonces a orar.